la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Seguro que has oído ese pasaje del Evangelio en que Jesús dice lo siguiente: entren por la puerta angosta, porque amplia es la puerta y ancho el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Qué angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la vida, y qué pocos son las que la encuentran. Pensaba que hoy, en este rato de oración, podíamos considerar la virtud de la fortaleza. Esa virtud que es una de las 4 virtudes cardinales que todos conocemos bien: la justicia, la prudencia, la templanza y la fortaleza. La semana pasada considerábamos la virtud de la templanza y hoy podíamos considerar en este rato de oración cómo estamos en la fortaleza, hacer un poco de examen y conversarlo con Jesús. Y quizá lo primero es preguntarnos qué es la fortaleza. La fortaleza es la constante y firme voluntad de superar las dificultades para conseguir bienes difíciles. Superar las dificultades para conseguir bienes difíciles. Esto es la persona fuerte. Y los expertos dicen que la fortaleza tiene como 2 características o 2 actos propios, que son atacar y resistir. Pienso que los grandes personajes de la historia nos dan ejemplo de esto. Son personas que han sabido atacar y resistir. En estos momentos, por ejemplo, estamos celebrando los 500 años de esa primera vuelta al mundo. Ese viaje que Hernando de Magallanes empezó en 1519 y Sebastián Elcano terminó en 1522. Hace pocos días pudimos ver cómo instalaban esa cruz en el estrecho de Magallanes, precisamente estos hombres que pasaron por ahí hace 500 años y en un lugar donde posiblemente celebraron la primera misa en territorio chileno. Y es increíble la historia de ese viaje. Se cuenta que Hernando de Magallanes partió con 239 hombres en 5 barcos. Y 3 años después, de todos esos 239, solo volvieron 18. El propio Hernando de Magallanes había muerto ya. Estaban al mando de Sebastián Elcano y volvieron en un solo barco. Pues sin duda que estos hombres son un ejemplo de ese saber superar dificultades para conseguir bienes difíciles. Sin duda que en esos 3 años de navegación se habrán topado con muchas dificultades, con hambre, con tormentas, con enfermedades. Cualquier persona débil a la primera dificultad se hubiera vuelto. Estos hombres, sin embargo, siguieron y consiguieron ese objetivo tan grande. Para sacar cosas grandes en la vida hace falta fortaleza, hace falta esa capacidad de atacar y resistir. Para sacar una carrera, para casarse el día de mañana y sacar adelante un matrimonio, una familia, para emprender un negocio, para todo eso hace falta esa capacidad de atacar y resistir.
Y si estás ahora mismo oyendo y haciendo este rato de oración, pues supongo que eres una persona que te has propuesto en la vida vivir como buen cristiano, vivir como hijo de Dios, ser santo. Y para ser santo, que es el proyecto más grande que podamos hacer en esta vida, pues claro que hace falta fortaleza, claro que hace falta esa capacidad de atacar y de resistir. Todos nos damos cuenta por experiencia propia que la santidad es difícil, que muchas veces nos caemos y tenemos que volvernos a levantar, volver a empezar. Y no tenemos que preocuparnos tanto de eso, porque ya Jesús nos dijo que la santidad es difícil. Angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la vida. Y en otro momento Jesús nos dice en el Evangelio, el reino de los cielos se alcanza a viva fuerza y los esforzados lo conquistan. Pues Jesús no nos engaña, Jesús nos dice la verdad. El reino de los cielos es difícil de conseguir, hace falta fortaleza. Hace falta fortaleza para atacar, para resistir, para combatir nuestras miserias, nuestras debilidades. Hace falta valentía para dar testimonio de Jesús cuando a veces el ambiente es un poco contrario y hay que dar la cara por él. La fortaleza es muy necesaria porque todos nos damos cuenta que nuestro cuerpo tiende a lo cómodo, tiende a lo fácil, tiende a la ley del mínimo esfuerzo. Por naturaleza somos débiles y el reino de los cielos, que es algo muy valioso, pues hace falta fortaleza para alcanzarlo. La realización del bien siempre exige fortaleza, siempre exige esa capacidad de exigirnos, de vencernos a nosotros mismos, de vencer esa inclinación contraria que todos sentimos hacia el sufrimiento, hacia el trabajo. El mundo está hecho de tal manera que todo lo valioso cuesta. Y eso todo lo hemos experimentado muchas veces. De hecho, a todos nos pasa que cuando nos prometen algo, cuando vemos que algo es demasiado fácil o demasiado barato, inmediatamente dudamos de la calidad o del valor de eso. Típico anuncio que dicen, aprenda inglés en 15 días sin salir de su casa. Un curso online. U otro anuncio que diga, baje de peso sin ningún esfuerzo en un mes. Pues bueno, todos nos damos cuenta que un idioma, que es algo muy valioso, pues no se aprende en 15 días y no se baja de peso sin esfuerzo. Lo valioso cuesta y lo muy valioso cuesta mucho. Hay muchos ejemplos de esto. Pensaba que uno de ellos es lo que cuentan de Leonardo da Vinci. Cuentan de él que él empezó como aprendiz, que al principio a lo que se dedicaba era a limpiar los pinceles en el estudio de un pintor famoso de su época que se llamaba, no me acuerdo, Andrea del Verrocchio. Y así empezó él limpiando esos pinceles, poco a poco aprendió a pintar y con esfuerzo llegó a ser el personaje que todos conocemos, ese hombre que es pintor, escultor, ingeniero, inventor, arquitecto. Cuentan también de el fundador de IKEA, esa empresa sueca que vende muebles, que se acaba de abrir negocios en Chile. Pues cuentan de este hombre que él empezó ese negocio vendiendo fósforos y vendiendo muebles viejos de segunda mano. Y así, poco a poco, con mucha constancia, con mucho esfuerzo, ese hombre fue construyendo el imperio que es hoy en día IKEA, que es la empresa de muebles más grande del mundo. Pues muchas veces empieza así, de a poco, con constancia, con esfuerzo, con fortaleza.
fortaleza para atacar y resistir. La capacidad de exigirse es muchas veces la clave en muchas cosas de esta vida. ¿Cuántas veces lo habremos experimentado en el deporte, en la música, en el estudio, en los negocios? La clave es la capacidad de exigirnos. Cuando queremos conseguir metas altas, tenemos que pelear mucho por conseguirlas. Por eso San José María escribe estas palabras. No me seas flojo, blando. Ya es hora de que rechaces esa extraña compasión que sientes de ti mismo. Por eso, entre la gente sensata, está de moda lo exigente, porque la gente sensata se da cuenta de esto, que para conseguir cosas grandes hay que exigirse. Entre los flojos, en cambio, no está de moda lo exigente. El flojo es alguien que no se quiere complicar la vida, que siempre quiere evitar el esfuerzo a toda costa. Pero claro, ¿cuál es el resultado de eso? Pues que son personas que no hacen nunca nada valioso en su vida, porque se quedan siempre atrapados en las redes de su flojera. Hace poco leí una frase que me impactó, me hizo pensar, creo que nos puede servir también a nosotros. Una frase muy breve que decía así: la flojera seduce, pero el trabajo satisface. La flojera seduce, pero el trabajo satisface. Qué cierta es esa frase, que la flojera pues es muy cómoda, tendemos fácilmente a ella, pero la flojera nos empequeñece, nos deja descontentos. En cambio, el trabajo, que cuesta sacrificio, cuesta esfuerzo, pero eso es lo que realmente nos satisface en la vida. ¿Cuántas veces tenemos esa experiencia que después de conseguir algo que nos costó mucho esfuerzo, que le dedicamos mucho tiempo, muchas horas, mucho trabajo, pues lo conseguimos, algo grande, y eso nos satisface, nos sentimos plenamente contentos, satisfechos? No sé si conoces la historia de Sara Andrés. Es una mujer española de 33 años que es atleta paralímpica. Ella en el año 2017, no sé si era el Campeonato Mundial, Olimpiadas que hubieron en Londres, pues ella sacó medalla de bronce en los 400 metros planos y en los 200 metros planos. Esta mujer a los 25 años tuvo un accidente y a raíz de ese accidente ella perdió las dos piernas. Y ella cuenta cómo fue la reacción. Claro, después del accidente, supongo yo que estuvo inconsciente, la operaron, y cuando se despierta de la operación es cuando ella se da cuenta de que había perdido las dos piernas. Y ella cuenta cuál fue su reacción en ese momento. El primer shock es brutal. Sientes mucha tristeza, ansiedad. Piensas que el mundo se acaba. Y a pesar de todo eso, ella pues supo superar todas esas dificultades, no tiró la toalla. Logró superar esa tristeza, ese desaliento inicial, lógicamente con la ayuda de su familia, con la ayuda de un psicólogo también. Y empezó a hacer esa rehabilitación porque tuvo que empezar a caminar con dos prótesis. Y cuenta ella: la adaptación a la prótesis es un proceso un poco lento. Tienes que cambiar la mecánica de andar, es diferente. Supone cambiar tus patrones de movimiento para poder caminar adecuadamente. Al principio, el fisioterapeuta te enseña cosas básicas, pero luego es un trabajo individual y constante, y poniéndote a ti mismo cosas nuevas.
Hay gente que tiene miedo y no se expone a cosas que sean complicadas, como subir una escalera o bajar una rampa. Es muy importante hacerlo. En esto me ayudó mucho mi forma de ser, un poco loca y aventurera. Me iba al monte a probar las prótesis. Estar en un entorno complicado me ayudó a probarlas y ver su reacción para poder adaptarme y superar los obstáculos. Al principio solo aguantaba unos minutos con ellas puestas, pero a poco se van alargando los tiempos y en 3 o 4 meses ya no usaba muletas. Pues así, con fortaleza, con esa capacidad para atacar y resistir, esta mujer consiguió superarse, consiguió finalmente esas 2 medallas de bronce en las Olimpiadas de Londres. Y por eso necesitamos tanto la virtud de la fortaleza, para conseguir la santidad, para conseguir también las cosas humanas que nos proponemos en esta vida. San José María nos dice también, es fuerte el que persevera en el cumplimiento de lo que entiende que debe hacer según su conciencia. El fuerte a veces sufre, pero resiste. Llora quizá, pero se bebe sus lágrimas. Cuando la contradicción arrecia, no se dobla. Esto es lo que tenemos que hacer tú y yo. No dejar nunca de luchar. No dejar nunca de perseguir la santidad, aunque nos caigamos muchas veces y tendremos que beber nuestras lágrimas, como dice San José María. Pero no dejar nunca de luchar, no cansarnos nunca. Nada más desagradable que una persona que no termina nunca lo que empieza a hacer. Hay una película del año 2016 que quizá habrás visto, una película que dirige Mel Gibson, que la traducción del título al español es Hasta el último hombre, así se distribuyó aquí. Cuenta la historia real de ese soldado del ejército de Estados Unidos que se llama Desmond II, que fue el primer objetor de conciencia del ejército de Estados Unidos y que después recibió la medalla de honor. Este hombre en la Segunda Guerra Mundial se negó a portar armas por ser objetor de conciencia, entonces lo hicieron enfermero. Y en esa famosa batalla de Okinawa, que fue una batalla muy sangrienta, en junio del año 45, pues él salvó a mucha gente, 75 personas. Él iba con su camilla de enfermero al campo de batalla y iba retirando a todos los que estaban heridos y que no se podían mover, pues él los iba uno a uno, se los llevaba, los volvía a un lugar seguro, volvía a ir al campo de batalla, traía a otro y así, uno y uno, hasta salvar a muchísimos de sus compañeros. Pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida. Así, luchar una cosa tras otra, ir siempre superando obstáculos, atacar otra nueva cosa. ¿Cómo mejorar en fortaleza? Pues hay muchísimos modos, seguro que a ti se te ocurren muchos. Yo te propongo uno, que es sujetarte a un horario. Pues es una manera muy práctica, muy concreta, de practicar estas dos cosas, atacar y resistir. Atacar porque en cada momento tenemos que acometer lo que toca en ese momento. A veces tocará hacer cosas que nos gustan más y las haremos con más facilidad. A veces tocará hacer cosas que nos gustan menos, estudiar esa materia, hacer ese trabajo, hacer ese encargo. Y ahí nos vamos esforzando en este aspecto de la fortaleza que es atacar. No dejar para después lo que tengo que hacer ahora. Y después, lo que empiezo, lo termino. Ya sea terminar la actividad o al menos el tiempo que he estimado dedicarle. Pues no empezar a hacer otra cosa, poner las últimas piedras, pues así avanzamos en resistir la tentación de dejarlo. Pues sujetarse un horario es una manera muy buena de ir mejorando en fortaleza.
Y una persona que mejora en fortaleza, pues ha avanzado muchísimo en la vida. Podrá hacer cosas muchísimo más grandes. El Papa Francisco en la JMJ de Cracovia el año 2016, dirigiéndose a los jóvenes, nos decía o nos proponía que Dios cuenta con nosotros para cambiar el mundo. Y nos decía el Papa, Jesús te invita, te llama a dejar tu huella en la vida, una huella que marque la historia, que marque tu historia y la historia de tantos. Dejar huella, pero dejar huella significa presionar, hacer presión, hacer esfuerzo. Pues ¿estás dispuesto a eso? Pues puedes conversarlo ahora con Jesús. Y vamos a terminar este rato de oración acudiendo a María. En las letanías a ella la llamamos Virgen Poderosa. Pues vamos a pedirle a ella, la Virgen Poderosa, que nos haga personas fuertes, que sepamos atacar y resistir. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Fructus ventris generosi, Rex effudi gentium.
Lectura del segundo libro de Samuel. David reunió de nuevo a lo más selecto de Israel, 30.000 hombres. Se levantó y se dirigió con todo su ejército hacia Baal de Judá, para traer desde allí el arca de Dios, que llevaba sobre sí el nombre del Señor de los ejércitos, que se sienta sobre los querubines. Cargaron el arca de Dios sobre una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab, que está en la colina. Uzá y Ahió, hijos de Abinadab, conducían la carreta. David y todo Israel iban bailando delante del Señor con todo su entusiasmo, cantando con cítaras y arpas, con panderos, sistros y címbalos. David y toda la casa de Israel trasladaban el arca del Señor entre gritos de júbilo y sonar de trompetas. Introdujeron el arca del Señor y la colocaron en su sitio en medio de la tienda que David había mandado levantar. David ofreció ante el Señor holocaustos y sacrificios de comunión. Y cuando terminó la ofrenda del holocausto y de los sacrificios de comunión, bendijo al pueblo en nombre del Señor de los ejércitos. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que recibió vuestra Santísima Madre, con el Espíritu y fervor de los santos. Tanto me voy. Sacramento, Edante con documento, noce lacritui, esse fide suplentum, sensum effectui, genitori, auxilio dilatio, salus honoris suo
sit benedictio, procedentia utroque, complexit laudatio. Amen. Panem de cielo prestigisti, Omne benedicamentum miseramente. oremus, Deus qui nobis sus sacramento mirabili passionis tuum Mariam reliquisti, tribueque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut remersione tue fructum in nobis viviter sensia, qui vis et regnas in saecula saeculorum. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sagrado corazón. Bendito sea su sagrado corazón. Bendita sea su preciosa sangre. Bendito sea su preciosa sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la incomparable Madre de Dios, la Santísima Virgen María. Bendita sea la incomparable Madre de Dios, la Santísima Virgen María. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su casto esposo. Bendito sea San José, su casto esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Laudate Dominum omnes gentes. Laudate omnes populi. Oniam confirmata super nos misericordia Deus, et veritas Domini, ad eterna eterno. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Salve Regina. Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in lacrimarum mare. Ella ero, advocata nostra,
Dios tuos, misericordes oculos, haznos comprender. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium posterende. Ora pro nobis Santa Dei Petris. Udine ficiamo promissionibus Christi. Oremos omnipotens sempiternus Deus, qui gloriosa Virginis Matis Mariae corpus et anima, ut in Filii tua vita cum efficimere tuo Spiritus Sancto cooperante preparasti, da ut cuius commemoratione etamus, eius pia intercessione abistantibus malis et a morte perpetua liberemur, per eudem Christum Dominum nostrum. Amen. Divino auxilium magna semper nobiscum. Amen.